Amén, Dios les bendiga. Es nuestro primer servicio del domingo aquí de nuevo. A mí me encantan todos los servicios, pero los domingos especialmente porque celebramos la resurrección de Cristo. Y yo pienso en eso cuando yo veo el sol por la mañana, porque Jesús resucitó temprano por la mañana, se resucitó. Y, y las mujeres, ellas fueron a la tumba para buscarle a él, no se encontró a Jesucristo. Él ya resucitó. Y nosotros cada domingo que venimos a la iglesia recordamos eso porque Jesús resucitó el primer día de la semana. Entonces, por esa razón venimos los domingos para celebrar su resurrección, recordar lo que Él hizo por nosotros. Y también porque Él resucitó, nosotros también sabemos que vamos a resucitar de entre los muertos, como dice la palabra, y vamos a estar con Él para siempre. Entonces, me encanta estar aquí temprano los domingos, aprender, alabar con nuestra congregación aquí. Vamos a orar esta mañana. Vamos a orar antes de comenzar y comenzamos en la página 185. 185. Amén. Vamos a orar. Dios Padre, gracias Señor por este día que nos ha dado. Gracias Señor por tu presencia en nuestra vida, que nosotros confiamos en ti, contamos en ti Señor en todo en nuestra vida. Yo sé que sin ti yo no soy nada y yo te necesito en mi vida en cada momento Señor, y yo oro esta mañana que me ayude para compartir, para enseñar tu palabra a tu pueblo, Señor, y ayúdanos a cada uno para crecer en Cristo. Ayúdanos para aprender. Abre nuestro corazón para recibir tu palabra, Señor. Y yo oro que nosotros crezcamos en nuestra relación contigo y que aprendamos más sobre ti, Señor. Gracias por todo. Gracias por lo que tú has hecho en nuestra vida y nosotros esperamos más. Confiamos en ti, Señor, porque eres buen Padre, eres buen Dios, y nosotros te amamos y oramos en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Amén. Vamos ahora mismo en la página 185. Comenzamos donde dice Cristo debe tener. Cristo debe tener. Y la palabra que vamos a poner ahí se llama preeminencia. Preeminencia. Y yo voy a escribir esa palabra. Preeminencia en la iglesia. Eso significa que Dios debe ser primero, sobre todo, ¿verdad? Que Dios debe ser... pero esa palabra significa que Dios debe ser tener primer lugar en la iglesia, sobre todo. Y también, algo que vamos a compartir esta mañana en el mensaje, es que la palabra de Dios es la autoridad sobre todo para nosotros en la iglesia. Donde nosotros encontramos la verdad es la palabra de Dios. Y vamos a hablar de eso esta mañana también, sobre la tradición de la iglesia y la autoridad de la palabra de Dios. Pero Cristo debe tener preeminencia en la iglesia, debe ser número uno para nosotros, a pesar de que suple muchas de las necesidades de la vida cristiana. Veremos esto más adelante. Salud. En esta lección, la iglesia no existe para nosotros. En última instancia, existe para glorificar a Cristo. Él debe tener el primer lugar. Y yo quiero agregar
a eso también, que bueno, la iglesia es nosotros, ¿verdad? Y Cristo pensó tanto en nosotros que Él murió por nosotros, por la iglesia. Entonces, para eso, donde dice la iglesia no existe para nosotros, yo entiendo lo que ellos están diciendo ahí, pero también Dios pensó tanto en nosotros que Él murió por nosotros. Entonces Dios piensa que nosotros somos especiales en su vista. La iglesia existe, yo quiero decir, para nosotros y Cristo, pero Cristo debe tener el lugar número 1 en la iglesia. Vamos a leer aquí de Colosenses 1:18. Amén. Cristo es la cabeza del cuerpo. Y el cuerpo es la iglesia, ¿verdad? Son nosotros. Somos diferente parte del cuerpo de Cristo que nosotros somos utilizados por Dios para hacer su obra aquí en esta tierra. Y es así. Jesús es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, para que Cristo sea número 1 en la iglesia. También la iglesia, muchas veces cuando decimos iglesia, la palabra iglesia, pensamos en el edificio, ¿verdad? Pensamos en el edificio, pero bíblicamente la iglesia son las personas. No importa a dónde nos congregamos, podemos decir que somos la iglesia, porque la iglesia son las personas en la iglesia. La iglesia no es idea del hombre y no es una parte opcional de la vida del cristiano. Cuando un cristiano dice que adora a Dios independientemente de la iglesia local, está desechando el amor de Dios y su énfasis en la iglesia. Pero cuando ama y se compromete con su iglesia local, muestra su amor y compromiso para esto que es tan precioso para Cristo. Y es así. La Biblia dice que nosotros debemos congregarnos, si somos parte de Cristo, debemos congregarnos en su nombre en la iglesia local. Y es así, cuando un cristiano dice que adora a Dios independientemente de la iglesia, está desechando el amor de Dios. Porque Cristo nos enseña que a través de su palabra que debemos congregarnos, y entonces si no lo hacemos, estamos en desobediencia a su palabra, ¿verdad? Es así. Es así. La iglesia es distinta. La iglesia es más que un edificio. Es un lugar donde los cristianos se reúnen para crecer en la palabra de Dios, glorificar a Dios y construir amistades duraderas con otros cristianos. La iglesia no es simplemente un cuerpo universal de gente salva. Consiste de asambleas locales que son entregadas de creyentes salvos y bautizados. Asambleas locales. La Biblia a veces habla de todos los salvos, de todos los cristianos. Y eso es la iglesia. Pero también la Biblia enseña que debemos congregarnos en una iglesia local. Y habían diferentes iglesias que Pablo incluso ayudó a plantar en diferentes locales, diferentes lugares. El libro de Apocalipsis habla de 7 iglesias específicas que Dios envió una carta a cada iglesia, a cada una de ellas. Significa que eran diferentes, son diferentes iglesias en diferentes partes. Y Dios quiere que nosotros plantamos, tengamos iglesias en diferentes partes del mundo locales donde las personas pueden congregarse
ahí. Es importante para el crecimiento de el cristiano. El Nuevo Testamento enseña cómo debe ser construido la iglesia con, con los pastores, con los diáconos, con los miembros de la iglesia, cómo debemos servir, cómo debemos vivir, y todo de eso nos enseña la palabra de Dios. Vamos aquí a la página 186 ahora. 186. En todo el Nuevo Testamento se hace hincapié, que significa énfasis, en la iglesia local. La palabra es local. En la iglesia local, cuerpos individuales de creyentes que se reúnen como iglesia y siguen el modelo de práctica de las iglesias neotestamentarias. En la iglesia local, que son iglesias que están cerca de las personas, de los cristianos, que ellos pueden asistir a cuerpos individuales. El libro de los Hechos cuenta sobre la primera iglesia en Jerusalén. Si leemos aquí de Hechos 2:47, ¿alguien puede leer? ¿Sí? Salvo, sí, amén, amén. Nosotros vemos aquí primeramente que ellos se congregaban para alabarle al Señor, lo que nosotros hacemos también. Cuando cantamos, eso es parte de nuestra alabanza. Cuando oramos, eso es parte de la alabanza. Y también cuando escuchamos la palabra de Dios y Dios obra por dentro de nosotros, eso es parte de alabar a Dios. Teniendo favor con todo el pueblo, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces ellos estaban trabajando todos los días, predicándole a Jesucristo a las personas. Dios estaba añadiendo cada día a la iglesia en diferente parte del mundo. Dios estaba agregando a la iglesia. Y hoy en día todavía sigue que las personas reciben a Cristo todos los días. Estoy seguro de eso. No estoy diciendo aquí mismo, pero en diferentes partes del mundo, en la iglesia entera, que hay personas quienes están recibiendo a Cristo en su corazón y son salvos por la gracia de Dios. Yo no sé el momento en cuando Cristo viene. Yo sé que Cristo va a venir y eso es la promesa de la palabra de Dios. Y la Biblia nos enseña que los últimos días serán como los días de Noé, de Lot, de Sodoma y Gomorra. Y si nosotros recordamos esos días de Noé, dice la palabra en el día de Noé que todos estaban pensando malos pensamientos. Todo lo que ellos pensaban eran malos pensamientos. Y en el día de Lot había mucho pecado en ese día también. Si nosotros volvemos a leer de Génesis capítulo 19, encontramos la historia de Lot, de cuando él, su esposa y sus dos hijas, ellos salieron de ahí. Su esposa volvió y miró hacia la ciudad y ella no debería hacer eso. Dios les instruyó para no volver y mirar atrás. Pero nosotros vemos con esa ciudad, cuando Dios estaba hablando con Abraham, Él le dijo a Abraham el plan para destruir esas ciudades. Y Abraham dijo, pero Señor, si tú encuentras esta cantidad de personas, ¿lo vas a salvar? Y Dios le dijo que sí, que lo iba a salvar.
por esa cantidad de personas. Él comenzó para nombrar diferentes cantidades de personas, de 40, yo creo, de 30, de hasta 10. Y Dios dijo que sí, si Él encontraba hasta 10 personas ahí, en esa ciudad, que Él la iba a salvar. Pero tú sabes qué pasó. Él solamente salvó a 4 personas que nosotros encontramos en la Biblia. Lot, su esposa y sus 2 hijas. Significa que no habían 10 personas justos en esas ciudades. Y la Biblia dice, Jesús dijo que en los últimos días será como los días de Lot y de Noé. Con Noé, Dios solamente salvó a Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus esposas. Entonces, solamente esa cantidad de personas. Eran 8, ¿verdad? Eran 8 personas que Dios salvó en ese momento. Significa, en mi opinión, cuando llegamos a los últimos días, en cuando Jesús viene, no habrán muchas personas que quieran aceptarle a Cristo como su Salvador. Yo no sé cuándo eso será. La Biblia habla en Apocalipsis que habrán algunos que todavía reciben a Cristo como su Salvador. Habrán algunos. No todo el mundo, porque habrán los quienes han escuchado el Evangelio. La Biblia dice que el anticristo los va a engañarle a ellos. Ellos serán engañados. Pero la Biblia habla en como que habrán algunas personas que todavía serán salvos durante ese momento. Porque el anticristo va a perseguir a los cristianos. Vamos a estudiar eso un día. Pero habrán cristianos aquí durante ese momento. Significa que algunos sí van a recibirle a Jesucristo. Y el anticristo va a perseguirlos a ellos. Pero nosotros como la iglesia entendemos por la palabra que vamos a irnos antes de la gran tribulación. Entonces todos quienes son salvos ya no van a estar aquí durante ese tiempo, durante la gran tribulación. Porque dice la palabra que Dios no nos va a poner en su ira en ese momento durante la gran tribulación. Pero tanto digo que los cristianos siempre hemos sido atacados, siempre, y perseguidos, porque siempre hay mucha tentación. Que todos los cristianos serán perseguidos. Siempre que uno tiene esa persecución. Sí, hoy en día en África hay muchos cristianos que están siendo matados por su fe en Cristo. En diferentes partes del mundo, en China también hay persecuciones. El mundo siempre se siguió con su mismo comportamiento de que mataron a Jesús. Sí, Como que no hubo cambio. sí. Usted dice. Ha sido el mismo en la persecución. Pero Perdón, digo, cuando mataron a Jesús, la humanidad siempre ha tenido como el mismo comportamiento, no ha habido cambio. yo creo que está cambiando para el peor. Nosotros vemos que está cambiando por el peor hoy en día. Porque si nosotros pensamos, y no estoy hablando de persecución, pero estoy hablando del pecado. Del pecado, porque hay más pecado ahora mismo en el mundo. Mucho está cambiando en que vemos en el día de Lot, en Sodoma y Gomorra. La palabra habló sobre los hombres que querían tener relaciones con otros hombres. Y nosotros hoy en día vemos más de eso. Vemos más de eso que antes. La destrucción, el mundo siempre sigue igual.
empeorando también, empeorando, sí. Porque también habla en como los últimos días, desde hay tanto pecado, los cristianos se van a enfriar hacia Dios. Porque hay tanto pecado, se van a enfriar hacia Dios. También habla en cómo que antes de que Cristo venga, habrá un caído de las personas quienes se congreguen en la iglesia. Habrá menos personas quienes se congreguen en la iglesia antes de la venida de Cristo. Ujú. Habla sobre enfermedades. Nosotros vimos a COVID que pasó algunos años. Habla de terremotos, diferentes cosas así. Nosotros no vemos o no escuchamos mucho terremoto aquí, pero está pasando por todo el mundo. Si vemos la noticia, hay más y más todo el tiempo. Todo el tiempo hay más terremotos. Por esa razón vemos los señales de los últimos días en lo que estamos viviendo. Porque de verdad está empeorando mucho, mucho. Y vamos a ver más de eso en adelante. Como yo dije, no sabemos cuándo Cristo viene, pero vamos a ver que será peor y peor y peor. Sí. Y también no sabemos, pero posiblemente vamos a ver más persecución de la iglesia. Porque en el principio, cuando Jesús murió, había mucha persecución. Había mucha persecución, que ellos mataron a muchos cristianos. Y Hebreo habla de eso en el capítulo 11 y versículo 36. Hebreos 11, 36. Que dice, otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles, fueron apedreados, acerados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos y por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Pero también Jesús habló de esos días que iban a venir la persecución sobre los cristianos en los primeros días. Y había mucho en ese momento. También habla de cómo que había tanta persecución en Jerusalén que los cristianos se fueron a diferentes partes del mundo. Ellos recibieron persecución y ellos se fueron a diferentes partes. Eso pasó con la iglesia. Pero tú sabes que con los 11 apóstoles, yo lo he mencionado antes, con los 11 apóstoles, porque no estamos contándole a Judas Iscariote, pero con los 11, solamente uno sobrevivió, era Juan, el apóstol. Los demás fueron matados. Y la Biblia no habla de todos de ellos, pero tenemos historia de la iglesia. Y yo tengo un libro también que habla diferente de ello. Posiblemente un día podemos estudiar eso, que habla de las diferentes muertos de los apóstoles. Lo que mataron a Jesucristo lo mataron también. ¿Cómo? Lo que mataron a Jesucristo, lo que tuvieron que ver con la muerte, como ellos murieron o mataron. Si murieron o mataron. Murieron, perieron o mataron. No sé, la Biblia no habla exactamente. ¿Ah? No habla de eso, pero la Biblia también habla de cómo que
alguien que toma la espada va a morir por la espada. Entonces, no sé qué les pasó, pero volvemos aquí. Como el Señor añadía cada día a la iglesia. Luego se describe cómo se establecieron nuevas iglesias en otras ciudades mientras se extendía el Evangelio. ¿Alguien puede leer de Hechos 9:31? Amén, amén, gracias. Las iglesias tenían paz, eran edificadas, andando en el temor del Señor. Habla mucho de cómo se portaban las personas, las iglesias, tenían paz en sus vidas, en la iglesia, eran edificadas, Dios los construyó. Tú sabes que esta es la obra del Señor. Yo solamente soy siervo de Dios, pero el crecimiento, lo que pase, eso es para la gloria de Dios. Eso no es el pastor Ethan. Cuando algo sucede en sus vidas, yo solamente soy mensajero. Yo estoy pasándole a ustedes lo que Dios me ha dado a mí a través de su palabra. Entonces, cuando algo sucede, eso viene de Dios. Para todos, el crecimiento viene de Dios. Y yo oro mucho que Dios siga creciendo la iglesia, edificando la iglesia aquí. Hechos 15:41. 15:41. ¿Alguien puede leer ahí? Amén. Amén. Gracias. Déjame ver. Yo voy a leer rápidamente. Yo creo que eso está hablando de Pablo confirmando a las iglesias, pero yo quiero asegurarme. Sí. Dice en versículo 40, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. Entonces está hablando de Pablo y Silas trabajando juntos, yendo por todos los lugares donde estaban fundando las iglesias y confirmándolos. Porque tú sabes que Pablo, Dios lo utilizó para enseñarle a las iglesias. Muchas de las cartas que tenemos aquí en el Nuevo Testamento es Pablo enseñándole cómo guiar, cómo ser pastor. Él habló a Timoteo, quien era pastor, para enseñarle cómo ser buen pastor. Él habló a la iglesia en Corintio, habló a ellos cómo portarse, cómo arreglar algo que estaba sucediendo en su iglesia, diferentes cosas. Pablo fue y confirmó a las iglesias. Las instruyó cuando él llegó, las instruyó cómo portarse bien y cómo hacer las cosas correctamente. Y nosotros hoy en día tenemos las cartas que Pablo envió a esas iglesias, ¿verdad? Buenos días. Amén. ¿Alguien puede leer de Hechos 16:5? Eran confirmadas en la fe. Entonces, fundados en la fe, ¿verdad? Fundados en la fe. Nosotros comenzamos esta iglesia con fe en Jesucristo. Y cada iglesia, si es una iglesia verdadera, será fundado en la fe en Jesucristo. Eso es necesario para la iglesia, confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día, en cada día. Dios estaba, en ese momento, Dios estaba obrando muchísimo, porque muchas personas nunca habían oído de Jesús en ese día.
Y cuando ellos escucharon el Evangelio por la primera vez, Dios estaba haciendo algo grande. Miles de personas recibieron Cristo durante las predicaciones. Era tremendo la obra que Dios estaba haciendo. Tú sabes, algo triste de hoy es que muchas personas han oído al Evangelio por tantas veces que no les están afectando. Como antes, buenos días. No les están afectando su corazón como antes. Tú sabes que cuando escuchamos la palabra de Dios, si nosotros no estamos permitiendo que la palabra de Dios entre y nos cambie, ¿qué pasa en nuestro corazón? Se pone más duro. Se pone más y más duro. Y tú sabes, eso es lo que está sucediendo en el mundo, especialmente en los lugares donde Cristo está predicado. Las personas quienes escuchan el Evangelio y no están obedeciéndolo, cada vez que ellos lo escuchan, están poniendo su corazón más y más duro hacia la palabra de Dios y hacia el Evangelio. Dice aquí los siguientes 9 libros del Nuevo Testamento después de Hechos: Romanos, 1 y 2 Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses y 1 y 2 Tesalonicenses. Son epístolas, cartas, escritas a las iglesias locales. Amén. Y estamos por abajo de la página 186. 186. ¿Alguien puede leer de ahí? 1 Corintios 1, 2. Amén. Amén. Entonces Pablo está escribiendo esta carta a la iglesia en Corinto, a los santificados, los miembros, los quienes han recibido a Cristo como su Salvador, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invoquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Significa que todos los quienes están invocando el nombre del Señor, ellos son parte de la iglesia de Dios, si han confiado en Cristo. Como yo dije antes, confirmadas en la fe, la iglesia comienza con el Señor, con Jesucristo. Jesús debe tener preeminencia, debe ser número 1, debe fundar la iglesia en esa roca, en Jesucristo, y también se debe predicar Jesucristo en la iglesia. Dice aquí, en la próxima página, dice: las siguientes 3 epístolas, 1 y 2 a Timoteo y Tito, fueron escritas a líderes de la iglesia locales. De tal manera, 12 de las epístolas del Nuevo Testamento tratan específicamente con la organización, operación y relacionales dentro de la iglesia local. ¿Qué es la iglesia local y cómo está estructurada? La iglesia local es una asamblea con un llamado. La palabra es llamado. La iglesia local es una asamblea con un llamado. Jesús anunció su iglesia por primera vez en Mateo 16 cuando le dijo a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Sobre esta roca. Vamos a leer de Mateo 16, 13 hasta 18. Amén. Yo lo voy a leer aquí. Mateo 16, 13 hasta 18 es la página 848, que dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías
o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Tú sabes que hay una creencia que dice que Jesús estaba hablando a Pedro cuando él dijo sobre esta roca. Pero Jesús no estaba diciendo que él iba a fundar la iglesia sobre Pedro. No lo estaba diciendo. Si nosotros volvemos a lo que Pedro dijo en 16, Pedro dijo a Jesucristo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le estaba diciendo que él iba a construir la iglesia sobre él mismo y sobre esta fe, sobre esta idea, el Evangelio, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él iba a fundar la iglesia sobre eso, sobre ese dicho que dijo Pedro. Porque tú sabes que la iglesia está fundada sobre Jesús. Él es la roca de la iglesia. Él es el Cristo. Los judíos, ellos estaban esperando al Mesías, estaban esperando al Cristo. Y Jesús dice que Él es ese Cristo. Jesucristo. El fundador de la iglesia. Ajá. Sí, yo sé. Yo sé que los católicos tienen esa creencia, sí. Por esa razón yo quería decir eso, porque hay una confusión sobre ese versículo, pero Jesús no estaba diciéndole a Pedro que Él es la roca. Él dijo a Pedro que sobre esta roca, sobre lo que Pedro respondió, es lo que Él va a edificar su iglesia. También nosotros tenemos que comparar la iglesia comparar la palabra de Dios con toda la palabra. Significa que muchas veces, si nosotros encontramos algo en un versículo que no es muy claro, nosotros no podemos poner nuestra opinión sobre ese versículo cuando hay otra parte de la palabra que habla diferente. Y muchas veces hay contradicciones en lo que, por ejemplo, ellos lo llaman padre, pero Jesús dijo que no debe llamarle a ningún hombre padre, ¿verdad? Entonces, cuando hay contradicciones en la palabra, sabemos que no estamos entendiendo ese versículo claramente o bien. Muchas veces personas leen los parábolas de Cristo, lo leen y construyen sus opiniones de lo que significa. Pero hay que tener cuidado en hacer eso. Y mi pastor me dio una sabiduría hace muchos años, que no se puede construir su doctrina o lo que tú crees en algo que no está muy claro. Por ejemplo, en los parábolas. No se puede construir sus doctrinas o lo que tú crees en algo que no está muy claro. Nosotros debemos construir las doctrinas en lo que está claro de la palabra de Dios, lo que está muy claro. Y utilizamos lo que está claro para saber lo que no está claro, para entender lo que no está claro. Por ejemplo, como yo estaba diciendo, cuando leemos un versículo y hay una contradicción, entendemos que eso no es lo que significa ese versículo.
Porque Dios no es un Dios de confusión, dice la palabra. Él es un Dios de orden, no de confusión. Por esa razón tenemos que tomar toda la palabra completa para entender lo que significa una cosa. Y cuando hay una contradicción, hay algo verdadero ahí, pero nosotros tenemos que estudiar. Ustedes pueden venir a mí y si no lo sé, lo voy a estudiar. Pero voy a hacer lo mejor para estudiar y para estar preparado para ustedes, ¿verdad? Para contestarle. Pero yo siempre recordaba eso que me enseñó a mi pastor de eso. Que no podemos quitar lo que no está claro y construir creencias de eso. Nosotros utilizamos lo que está muy claro y con eso construimos nuestras creencias. Vamos a leer lo que dice a la mitad de la página 187 con la nota. Dice: aunque algunos hayan enseñado que Jesús convirtió a Pedro en el primer papa en este versículo, el análisis del contexto del versículo en que Jesús dijo sobre esa roca nos muestra que no se refería a Pedro, sino a la declaración, como yo estaba diciendo, que Pedro acababa de hacer sobre Jesús, de que en efecto era el Hijo de Dios. Así Jesús declaró que edificaba la iglesia en sí mismo, que es la roca del fundamento o la piedra angular. Jesús es la piedra angular que va en la esquina de la casa, ¿verdad? Que se edifica esa casa sobre esa roca. Eso es Jesucristo. El fundamento. Vamos a leer de Efesios 2:20. ¿Alguien lo encontró y quiere leer? Amén. Entonces aquí nos dice, la principal piedra del ángulo es Jesucristo mismo, y sobre eso Dios construyó, a través de las enseñanzas de los apóstoles y profetas, construyó sobre esa roca, sobre Jesucristo, la piedra del ángulo. También vamos al libro de Primero de Pedro. Primero de Pedro, capítulo 2, versículo 6. Entonces, en el versículo 5 termina hablando sobre Jesucristo. Y el versículo 6 habla de cómo la Escritura habla en que hay una piedra del ángulo escogida preciosa, en el que creyere en él no será avergonzado. Sabemos ciertamente que eso está hablando sobre Jesucristo y no de Simón Pedro, ¿verdad? Y solamente hay una roca se construye la iglesia, y eso es Jesucristo, la piedra angular. La palabra que Jesús usó para la iglesia es la palabra griega eclesia, y significa una asamblea con un llamado. La iglesia local es un grupo de gente llamada del mundo, en el sentido que se han identificado con Cristo y están unidos para la formación de una iglesia, como se describe en el Nuevo Testamento. Y vamos a terminar la página antes del culto principal. La iglesia local sigue el modelo. La palabra es modelo. La iglesia local sigue el modelo de las iglesias del Nuevo Testamento. En todo el Nuevo Testamento vemos un patrón de organización de una iglesia local en que cree y cómo funciona. Amén. Amén. Terminamos ahí esta mañana.